Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta capacitación gratuita organizada por CONFIAF y la Brigada Médica Humanitaria. El día de hoy, la capacitación estará a cargo de la voluntaria Rosy Albornoz y de la interna Valeria Soto. El tema es el camino al duelo. En breves minutos vamos a dar inicio. Les vamos a pedir, por favor, que tengan sus cámaras y micrófonos apagados. Al terminar la capacitación, se brindará un espacio para que puedan realizar preguntas, comentarios o dudas.
Muy buenas noches a todos los asistentes. El día de hoy, lunes 12 de octubre, la capacitación será sobre el duelo y esta está titulada como El camino al duelo. Esta capacitación está organizada por CONFIAF y la Brigada Médica Humanitaria. El día de hoy, las facilitadoras van a ser la voluntaria Rosy Albornoz y la interna Valeria Soto. Para poder dar inicio, les recordamos a todos los asistentes que mantengan las cámaras y los micrófonos apagados. Asimismo, les recordamos que al finalizar esta exposición habrá un espacio para que puedan realizar sus preguntas y se puedan aclarar sus dudas. Muchas gracias y bienvenidas a las ponentes. Buenas noches. Buenas noches a todos los participantes. El día de hoy vamos a presentar El camino al duelo. Tanto mi compañera Valeria Soto y la que les habla, Rosy Albornoz. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, entonces, antes de empezar, me gustaría hacerles una pregunta. Uh-huh. Siguiente, por favor. Uh-huh. ¿Cuántos de ustedes han pasado por un duelo? Uh-huh. Es un tema muy difícil de tocar, ¿no? Y más en una sociedad donde nadie nos enseña a aceptar, ¿no? A comprender y asimilar una pérdida. Por eso es tan importante hablar de este tema, así como ir a un psicólogo para poder sobrellevar un duelo, sobre todo en esta época en la cual estamos viviendo,
¿no? Lo que es la pandemia, en la cual hay muchas personas que no se han podido despedir de sus seres queridos, como ellos hubieran querido. Ujú. Entonces, vamos a ver qué es el duelo. Siguiente, por favor. Ujú. Entonces, vemos que el duelo, según de la fuente en el 2002 citado por Cruz, es un proceso emocional y conductual definido, sujeto a variaciones individuales que dependen del carácter del sujeto con el objeto perdido, del significado que tiene para él esa pérdida y del repertorio de recursos de que dispone para contener con ella, ¿no? Claro, el duelo es un proceso psicológico. Muchas personas piensan que el duelo solo se vive cuando hay una persona fallecida, pero el duelo va más allá, ¿no? El duelo se considera cuando hay también una pérdida de trabajo, por ahí cuando se nos muere de repente una mascota o cuando hay un abandono, ¿no? También se considera duelo cuando hay una pérdida, ¿no? Cuando hay una muerte y también cuando hay un abandono. ¿Qué más es el duelo? ¿No? En el duelo entran en juego una serie de emociones. Un día podemos estar tristes, otro día podemos estar molestos con el difunto, ¿no? Las emociones van a estar a flor de piel. ¿Qué más? El duelo es diferente para cada persona, ¿no? Cada uno va a vivir un duelo diferente. Va a depender del significado que tiene para nosotros la persona fallecida, ¿no? De repente puede ser la mamá, ¿no? O la papá, o el papá, perdón, o el hijo que ha fallecido, ¿no? Y también va a depender mucho de los recursos con los que nosotros contemos para poder afrontar este duelo. Ujú. Siguiente, por favor. Ujú. Dentro del duelo vamos a vivir una serie de etapas o procesos. En esta parte hay una autora muy importante que nos habla sobre las etapas de duelo, ¿no? Ella se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella nos menciona 5 etapas por las cuales una persona atraviesa en este proceso, ¿no? La primera de ellas es la negación. Ujú. La negación. En esta parte nos dice que la persona no acepta la muerte del ser querido, ¿no? Hay personas que dicen, por ejemplo, esto que ha pasado no va conmigo, ¿no? O por otro lado, de repente le preguntas, ¿cómo estás? Y te dicen, bien, ¿no? Como dicen algunos autores, para que lleven un duelo sano, debe pasar por todas las fases, pero hay personas que se quedan por ahí en algunas de las fases, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado. Ujú. Dale siguiente, por favor. Ujú. La siguiente fase, es la fase de la ira, ¿no? En esta fase la persona va a estar muy susceptible, ¿no? Por ejemplo, la persona se puede enfadar eh, por varias razones, con todos y por todo, ¿no? Y lo que verdaderamente la persona va a estar, digamos, enfocada en la persona que ha perdido y lo va a proyectar en la persona que están a su alrededor. La siguiente fase es la fase de negociación, ¿no? En esta fase es cuando la persona negocia con la persona fallecida, ¿no? Por ejemplo, si habían cosas que generaban conflicto con el difunto, ¿no? Las personas de repente por ahí pueden hacer alguna promesa. Por ejemplo, si vuelves, te prometo que sacaré la basura, ¿no? Son promesas que la persona en duelo le hace a su fallecido, ¿no? Eh, Pensando que haciendo esa promesa, su fallecido, su difunto va a regresar. La siguiente fase es la tristeza,
¿no? En esta fase la persona entra, digamos, en una etapa de tristeza, en una falta de energía, un bajo estado de ánimo. Aquí es importante contar con una red de apoyo, ¿no? Ya sea la familia, los amigos, etcétera, ¿no? Que nos puedan ayudar a poder salir de esta etapa. La última fase es la aceptación, ¿no? En esta fase, la persona, como el nombre lo dice, va a aceptar la pérdida del ser querido. Pero ojo, no es que lo supere, digamos, totalmente, ¿no? Sino que va a aprender a vivir con esta pérdida. Em, También se va a considerar esta fase cuando la persona vuelve a sus actividades que hacía cotidianamente, ¿no? Antes de la pérdida. Em, Sin que lo pueda, digamos, inmovilizar en sus labores que hacía día a día. Hay autores que mencionan cuando, por ejemplo, tú recuerdas a tu ser querido y en lugar de llorar, tú ya sonríes, ¿no? Entonces ya de repente podría significar que ya te encuentras en esta etapa, ¿no? En la fase de aceptación. Ujú. Siguiente, por favor. Ujú. Tipos de duelo, ¿no? En esta parte, digamos, vamos a ver lo que son las características del tipo de duelo normal y el duelo complicado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del duelo normal, vamos a ver que aparecen, digamos, los síntomas pueden aparecer en el momento o a los pocos días del fallecimiento. Em, También va a haber, digamos, una aceptación de la muerte, se va a aprender a vivir con ella. También nos indica que las conductas culturalmente normales van a estar en relación al fallecido, ¿no? Por ejemplo, normalmente se suele ver que en el centro del país suelen hacer, digamos, algunos rituales, algunas tradiciones en relación al fallecido, ¿no? Los acompaña de repente en el momento del entierro, los acompañan con música, con comida o bebida que le gustaba mucho al fallecido. También van a llevar el proceso del duelo, o sea, va a considerar el duelo normal según el DSM-5 para los adultos dentro de los 12 meses, ¿no? Y para los niños antes de los 6 meses, ¿no? Se consideraría un duelo normal. Ahora, en el duelo complicado o duelo, digamos, patológico, los síntomas van a aparecer semanas, meses o incluso pueden no llegar a aparecer. ¿Qué más podemos considerar parte de un duelo complicado? La negación de la muerte, ¿no? La persona aún podría estar en una de estas etapas, que es la no aceptación de la muerte de este ser querido. Ahora, ¿qué otra característica nos hace ver que podemos estar dentro de este duelo complicado? Las conductas que no se ajustan a lo sano, ¿no? De repente hay algunas conductas que se pueden presentar. De repente, la persona que está en duelo podría presentar, digamos, podría tener mucho apetito o podría no tener mucho apetito, ¿no? De repente podría tener falta de sueño o de repente podría tener conductas que no hacía antes. De repente, si antes era muy sociable, ahora después del duelo de repente ya se tiende a aislar más, ¿no? Entonces son estas conductas que nos van a dar indicios que pueda esta persona estar pasando por un duelo complicado. Ujú. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, dentro de lo que son manifestaciones del duelo normal, aquí vamos a poder ver, como les comenté hace un momento, el duelo normal se va a considerar dentro del primer año, ¿no? Dentro de los primeros 12 meses. En esta, digamos, en esta etapa, en este proceso, se van a vivir diferentes
síntomas, digamos, ¿no? Por ejemplo, dentro de ellas pueden estar las fisiológicas, las cognitivas, las conductuales y las afectivas. Vamos a ver aquí lo que es, por ejemplo, los síntomas fisiológicos que podría atravesar esta persona en duelo. Podría presentar, como les había comentado, insomnio, ¿no? Podría presentar, digamos, dolor de cabeza, vómitos, malestar corporal, ¿no? En referencia a lo que es las manifestaciones conductuales, esta persona en duelo podría presentar, digamos, olvidos frecuentes, ¿no? Porque la persona, digamos, va a estar más enfocada en esta persona que ha perdido, ¿no? Entonces podría, digamos, olvidar eventos importantes por ahí, algunas cosas personales que siempre usaba o tenía a la mano, ¿no? Y también otra conducta va a ser la tendencia a aislarse, ¿no? Esta persona de repente, como les comenté, de repente ha sido muy sociable y ya, digamos, después del duelo ya va a tender, digamos, a aislarse un poco. Y también se va a ver un poco de lo que son problemas alimenticios, ¿no? Estos síntomas, digamos, va a ser, o características, va a ser, digamos, he tocado algunos principales, pero podrían haber otros más. No, dentro de las manifestaciones cognitivas vamos a ver que las personas podrían presentar creencias irracionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, se ve que por ahí los adolescentes podrían tener sentimientos de culpabilidad, ¿no? Entonces ellos podrían pensar, ah, ya, entonces mi papá se ha muerto porque yo era muy desobediente o porque yo no hacía mis tareas, ¿no? Entonces son creencias o pensamientos irracionales que el adolescente va a tener. Em, Otras manifestaciones cognitivas son, digamos, dificultad de atención y concentración. Luego, dentro de lo que son manifestaciones afectivas, vamos a ver que la persona podría presentar, digamos, emociones, ¿no? Como la tristeza, el enfado, la culpa, frustración, etc. Recordemos que todas estas manifestaciones o características se van a presentar, ¿no? Y es importante tenerlo en claro que se van a presentar y que son parte del duelo y del proceso que nosotros o que la persona en duelo va a llevar. Siguiente, por favor. Luego, lo que son las manifestaciones en un duelo complicado, ¿no? Aquí vamos a ver lo que son, como les comenté, el duelo complicado es, digamos, cuando los síntomas perduran después de los 12 meses o del año, ¿no? Con la misma frecuencia y con la misma intensidad que el primer año, ¿no? Hay que tener muy en claro eso. Ahora, digamos, dentro de estas manifestaciones del duelo complicado, em, es importante tener en cuenta dentro de estas características, ¿no? Se va a ver, digamos, intenso sentimiento de culpa, ¿no? Pensamientos suicidas, ¿no? Se podría ver también lo que es desesperación extrema, ¿no? Todo, digamos, cuando es eh, visto desde la forma de intenso y frecuente. Tristeza prolongada, de repente, por otro lado, ¿no? Síntomas físicos, ira incontrolada, ¿no? Puede darse también abuso de sustancias, dificultades de funcionamiento, ¿no? Todas estas, digamos, características se va a ver dentro o podría darse dentro del duelo complicado. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver lo que es, digamos, algunas preguntitas que les voy a hacer y, digamos, bueno, en realidad es una pregunta y con unas 3 alternativas. Entonces, me gustaría la participación de todos ustedes para que puedan, en realidad el voluntario, la persona que quiera participar, ¿no? Em, a ver, entonces yo voy a decir la pregunta y el que quiere, el que desea, em, va a decir su respuesta, puede ser a través de la manito o a través
del chat. Y el que responda va a recibir un premio. A ver, ¿qué es el duelo? ¿Qué piensan ustedes que es el duelo? ¿No? Como ya lo hemos visto al inicio de la presentación, ¿qué piensan ustedes que es el duelo? A ver, los leo. ¿Algún voluntario, alguien que le gustaría responder la pregunta? Sí, yo. Ujú, Es una pérdida, muerte o abandono. exacto, muy bien, felicitaciones. Gracias. Exacto, es justamente el duelo, como ya lo habíamos visto, ¿no? Es una pérdida, muerte o abandono. Muy bien. Siguiente, por favor. Yo, señorita Caterina. ¿Me escucha? Sí, dígame. Sí, adelante, por favor. ¿Me escucha, señorita? Sí, adelante, por favor. No sé si me escucha. Hola. A ver, creo que tenemos problemas con el audio. Sí. Hola. Adelante, por favor. ¿Me escucha? O si desea, puede escribirlo en el chat. Se cortó. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo vendría a ser más que todo un proceso donde se presentan varias etapas donde la persona pues ha tenido una pérdida, ya sea familiar o de repente ha atravesado alguna situación que sea muy triste, ¿no? Y bueno, son etapas, son fases en las cuales el individuo pasa, ¿no? Por la pérdida de un ser querido. Bueno, eso sería mi respuesta. Claro que sí, Katherine. Es válido, ¿no? Es válida tu respuesta. Sí, siguiente, por favor, Michael. Por ejemplo, vemos aquí, por ejemplo, en el caso de, digamos, del duelo en la infancia, en la adolescencia y el adulto, ¿no? Vamos a ver aquí algunas características principales que van a, digamos, a representar a cada una de estas etapas. Por ejemplo, en la infancia, ¿no? Vamos a ver que, digamos, los niños van a presentar, digamos, un proceso más corto relativamente, porque no hay una ruptura con la realidad, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Sobre todo mantener la rutina que puedan, digamos, realizar los niños. ¿Qué más? Los niños expresan su tristeza con el cuerpo y el comportamiento, ¿no? A través de repente en el hogar o en el colegio, ¿no? ¿Qué más? En el adolescente, ¿no? Van a tener un interés por lo que les sucede después de la muerte. Las emociones la van a vivir de forma muy intensa.
También en el adolescente podrían presentar sentimientos de culpabilidad si ocurre la muerte de algunos de los progenitores, ¿no? En este caso puede ser papá o mamá. Em, ¿Qué más? No se puede mostrar vulnerable, ¿no? Y de repente le cuesta mostrar sus emociones. Esto en el caso de los adolescentes. Ahora, en el caso de los adultos, digamos, va a tener, digamos, los adultos la idea de que el duelo es un camino que hay que recorrer, ¿no? ¿Qué más? Que se va a presentar, digamos, tanto alteraciones físicas como psicológicas. Por otro lado, también en los adultos, cada persona va a vivir su duelo, ¿no? De una forma diferente. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a ver lo que es el duelo en la infancia, ¿no? El duelo en la infancia es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por ahí he podido ver, digamos, que muchas veces nosotros nos enfocamos, digamos, en la parte de repente de los adultos, digamos, nosotros a veces nos enfocamos en nosotros mismos, ¿no? Pero a veces dejamos olvidados a los niños de lado. Entonces, lo primero que hay que conocer, digamos, para poder nosotros explicarles a los niños de qué se trata la muerte, hay que conocer algunos elementos claves acerca de la muerte para poderles explicar a los niños, ¿no? Porque justamente ellos deben conocer y entender lo que se trata la muerte. Bien, entonces vamos, digamos, a conocer algunos elementos claves. Dentro de ellos, el elemento clave, digamos, hay que entender que la muerte es universal, ¿no? Decirles, ¿no? Que todos nos vamos a morir, pero digamos no de esa forma, no porque suena de una forma muy abrupta, porque el niño podría pensar que toda su familia, tanto papá, mamá o hermanos, se van a morir, ¿no? Y lo que le vamos a generar es, digamos, angustia, miedo. Entonces podemos decirle, ¿no? Todos los seres vivos mueren en algún momento, ¿no? También podemos de repente usar analogías con algunas mascotitas o plantitas que haya tenido. Lo importante es que entienda el concepto de la muerte. Ahora, muchas veces sucede cuando se produce la primera muerte, digamos, dentro del hogar, el niño empieza a preguntar, ¿no? A hacer preguntas. Por ahí de repente hace alguna pregunta al mamá o al papá, ¿no? ¿Tú te vas a morir? ¿No? Hace esa pregunta. Y digamos, y la mejor forma de responder sería, ¿no? Digamos, con frases que postergan este hecho. Por ejemplo, serían, ¿no? Sí, pero cuando yo me muera, tú serás mayor, ¿no? Habrás hecho muchas cosas, habrás terminado el colegio, tendrás un trabajo o tendrás una familia. O también, digamos, podemos usar frases que se esperan que suceda, ¿no? Por ejemplo, respondiendo a la misma pregunta, ¿no? ¿Tú te vas a morir? ¿No? Cuando el niño pregunta. Y responderles, ¿no? De repente con esta frase, cuando sea muy, muy, muy mayor o cuando esté muy, muy enfermo, ¿no? Son algunas de las frases que digamos serían recomendable usar en este caso. ¿Qué más? También tenemos que entender que la muerte es irreversible, ¿no? Es decir, digamos, aquel que muere ya no va a regresar a la vida, ¿no? Tenemos que dejarle bien en claro eso, digamos, porque hay muchas personas que le dicen al niño que a la semana el muerto va a recoger sus pasos, ¿no? Y con eso lo único que vamos a hacer es fomentarle miedo. ¿No? Luego van a tener de repente miedo al fantasma o a la oscuridad o van a pensar que el abuelo va a regresar como fantasma, ¿no? Entonces hay que dejarle bien en claro
que el abuelo ya no va a regresar. Por ejemplo, podemos usar estas frases, ¿no? Lo que muere no vive más, ¿no? No es algo temporal, sino es definitivo. No vamos a ver más a esa persona, ¿no? Son algunas frases que podemos usarla para poder, digamos, usar para que el niño pueda entender lo que se trata la muerte. ¿Qué más? También que, digamos, que no funciona, ¿no? Explicarle cómo el cuerpo, no, explicarle como si como si el cuerpo fuera una máquina, ¿no? Que ya no ve, que ya no oye, que ya no escucha, que ya no habla, ¿no? Que ya no va a sentir, ¿no? Entonces es importante dejarle en claro esto a los niños, porque después ellos pueden tener fantasías. Em, ¿Qué más? También podemos, digamos, enseñarles o explicarles que la muerte es incontrolable, ¿no? Es importante aclararle que nosotros no tenemos control de la muerte, ¿no? Así como hay vida antes que fuéramos creados, no existíamos, después de la muerte tampoco vamos a existir, ¿no? Esta parte es muy, muy importante para evitar culpas, porque muchos niños piensan que papá se murió, ¿no? Porque de repente yo le hacía renegar mucho o no hacía sus tareas, ¿no? Eso es lo que puede pensar un niño. Entonces, explicándole, digamos, todos estos puntos o elementos claves, vamos a dejar en claro al niño qué es la muerte, ¿no? Eso es muy importante para que el niño pueda comprender, digamos. Y sobre todo, otro punto importante que me gustaría dejarles en claro es que explicarles cada uno de estos puntos a los niños, digamos, que puedan vivir un duelo. Es importante que se tome en cuenta lo que es el grupo de etario en el que se encuentra, ¿no? La edad y lo que es el nivel cognitivo, ¿no? Dependen mucho de esos factores para nosotros poderles explicar lo que se trata la muerte. Siguiente, por favor. Entonces, conociendo ya un poco estos conceptos, digamos, claves, es importante saber cómo nosotros, los adultos, podemos comunicar la pérdida a un niño, ¿no? Por ejemplo, Poch y Guerrero en el 2003 nos menciona, ¿no? Cuando nos planteamos comunicar a un niño o a una niña la pérdida de un ser querido, es importante determinar quién, cuándo, dónde y cómo lo va a hacer, ¿no? Qué comunicar y también evitar expresiones que no ayudan, ¿no? Claro, eso es muy importante, ¿verdad? Como menciona Poch y Guerrero. Es muy importante saber quién o cómo o de qué forma se va a explicar esto, digamos, la pérdida de un ser querido a un niño, ¿no? Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién debe decirle, ¿no? Sobre la muerte de un ser querido? Es una pregunta muy difícil, ¿no? Pero se debe hacer, ¿no? Se debe hacer, lo más recomendable es que se deba, la persona encargada de decirles al niño sobre una pérdida es, digamos, la persona más cercana a él, ¿no? Puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser un tío, una tía, ¿no? Aquella persona que tenga un vínculo, digamos, emocional con el niño. ¿Qué más? Por ejemplo, es muy importante, digamos, explicarle al niño, digamos, cuando el papá o la mamá o el familiar cercano esté, digamos, tranquilo, ¿no? No es recomendable, digamos, digamos, expresar, digamos, emociones intensas delante del niño, ¿no? Porque podría tener, digamos, podría presentar algunos problemas. Ahora, ¿cuándo se debe decirle al niño, ¿no?
se le debe decir lo más pronto posible. Digamos, de una forma, ¿no?, calmada, tranquila, ¿no? Un lugar también donde ambos, tanto padre o madre o la persona quien le va a decir o quien le va a comunicar sobre una pérdida, ¿no?, puedan estar, digamos, tranquilos. Y sobre todo donde el niño pueda ser acogido, ¿no? A través de repente de las emociones que él puede expresar, ¿no? De repente puede expresar algún llanto, digamos, enojo, ¿no? Entonces, el adulto es importante en este punto y la persona cercana. ¿Qué más? A ver, entonces, después de comunicar la muerte, como les comenté, es importante, digamos, acoger al niño en la tristeza, en el llanto, en la emoción en la que se encuentra. ¿Qué más? ¿Cómo podemos comunicarle, no? Podemos comunicarle con una voz tranquila, con una voz serena, calmada, ¿no? Pausada. Como les comenté, no es recomendable que el niño presencie llantos o emociones muy abruptas. Y por otro lado, también es importante responderle sus interrogantes que él pueda tener, ¿no? Por ejemplo, el niño puede preguntar, ¿lo voy a volver a ver? ¿No? Entonces, cuando el niño hace este tipo de preguntas, es recomendable decirle, ¿no? No, no lo vamos a volver a ver porque él ya falleció. Y de repente nos hace otra pregunta, ¿no? ¿Y el abuelo va a estar para Navidad? En ese caso, nosotros podemos responderle, no, ya no va a estar porque el abuelo ya no ve, ya no camina, ya no siente, ¿no? Es importante dejarle en claro eso. Siguiente, por favor. Ujú, ujú, muy bien. Ahora, algunos señales o puntos que debemos tener en claro, digamos, como alarma cuando dentro digamos, de la infancia. Em, es importante tener en cuenta, digamos, cuando los niños están presentando depresión prolongada, ¿no? En la cual el niño ya pierde totalmente, digamos, el interés por lo que hacía antes, ¿no? De repente antes le gustaba jugar mucho con sus amigos, salir a pasear con sus padres, o de repente el hecho de poder ser muy sociable, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta estas señales de alarma. ¿Qué más? El niño podría presentar insomnio, ¿no? Pérdida de apetito, ¿no? Miedo prolongado a estar solo. Por otro lado, también podría presentar, digamos, regresión a comportamientos de un niño menos maduro por un tiempo prolongado, ¿no? Esto significa que el niño, por ejemplo, si tiene 10 años, podría, digamos, regresar a una etapa, digamos, de 7 años, ¿no? Podría tener comportamientos de un niño de 7 años, ¿no? Entonces, de repente, hay que estar muy pendientes ¿no? En este caso de los niños. Ahora, ¿qué más? Otra señal de alarma es la imitación excesiva de la persona fallecida, ¿no? Digamos, bueno, el niño de repente podría de copiar algunas conductas que solía ver, digamos, en la persona o su ser querido que ha fallecido, ¿no? De repente se solía vestir con una ropa muy colorida, llamativa, ¿no? O de repente solía usar algunos objetos particulares, ¿no? Entonces el niño podría copiar eso. Luego hay que tener en cuenta la pérdida de interés por los amigos y el juego, ¿no? Como les comenté, el niño podría no interesarle jugar, ¿no? Como antes de repente lo hacía, antes de la pérdida de este ser querido. Y por otro lado, también se puede ver, digamos, rechazo para asistir al colegio, ¿no? O un bajo rendimiento escolar. En este punto es muy importante, digamos, y es recomendable que conversen los padres
o, digamos, la persona a cargo de este niño con los profesores, ¿no? Con los tutores del aula, para que puedan, digamos, ayudarlo a manejar y sobrellevar este duelo que el niño está atravesando. Adelante, Valeria. Sí, ya estoy acá. Ya. Michael, por favor, pásalo. Siguiente. Bueno, entonces, en términos generales, más o menos como ve pasando, está bien. Como más o menos nos estaba hablando Rosy, nos estaba informando acerca de generar el duelo en sí, ¿no? Sabemos que el duelo es un proceso bastante difícil, pero a la misma vez también es un proceso muy personal. Entonces acá yo voy a ir mientras van pasando, ya, hasta ahí está bien, un momentito. Usualmente, bueno, nosotros vamos a estos lugares donde, por ejemplo, los velorios, ¿no? Donde usualmente entierran o hacemos todo este proceso de velar a nuestro fallecido, de ir a enterrarlo. Hay ciertas situaciones donde nosotros, al tener o sea, a la persona que, por ejemplo, es la persona afectada, por ejemplo, la esposa del fallecido, esposo, familiar, etc., al querer nosotros apoyarlos, siendo amigos o familiares cercanos, decimos tal vez ciertas frases que con el tiempo se repiten, pero no ayudan del todo a la persona a superar, o no más que todo a superar, sino a sobrellevar esta situación difícil. Entonces, muchas veces, por ejemplo, decimos, siguiente, por favor. Por ejemplo, muchas veces decimos, el tiempo lo cura todo. Siguiente. El tiempo lo cura todo. Eso es una frase bastante reconocida, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, nos acercamos a la persona que afectada y le decimos, no te preocupes, el tiempo lo cura todo. Tal vez la persona afectada diga, pero, o sea, ¿qué necesidad tal vez de que me lo diga ahora, no? Si bien no es, y finalmente el tiempo no es el que lo cura, sino la persona y su proceso de duelo el que va a permitir que esa persona pueda restablecerse, volver a hacer su vida tal vez habitual como lo era antes. Otra frase también es el famoso hay que pasar la página o tienes que ser fuerte. ¿Qué significa verdaderamente para una persona el ser fuerte? Y significa no llorar, por ejemplo. Hay que pasar la página, entonces es como decir, ya, pasa tu proceso de duelo al toque, no te demores. Entonces eso no es lo correcto, porque cada persona tiene su tiempo. Otra también dice, siguiente por favor, otra frase también que pueden decir es, ahora tienes que pensar en tu hijo, ¿no? Que muchas veces se les dice a las madres o a los padres que se quedan porque sus esposas o sus esposos se murieron o fallecieron, perdón. Entonces, decir eso en ese momento está pasando por un proceso de mucho dolor también no tiene mucha significancia. Otras veces también se dice, desde ese momento tienes que ser tú la cabeza de familia. Por ejemplo, se da la muerte de esposos, ¿no? Que ellos, digamos, aportaban económicamente. Entonces, estas frases tal vez las podemos cambiar por otras, como por ejemplo, sí, por favor, siguiente. Por ejemplo, decirle, no encuentro las palabras para expresarte lo que siento. ¿Por qué? Porque no hay palabra que pueda expresar verdaderamente cómo se siente esa persona. Por ejemplo, yo puedo haber perdido a mi mamá y me voy al velorio de la mamá de mi amiga, por ejemplo. Y tú puedes acercarte y decir, yo siento lo que tú sientes. No, jamás va a pasar eso, porque su duelo es diferente al tuyo. Está bien, los dos perdieron a sus madres, pero la pasaron diferente, porque cada persona tiene un contexto diferente, tiene estrategias de afrontamiento, entonces nunca los duelos se pueden igualar, ¿ok? Otras cosas porque podríamos cambiarlas, es decir, he pensado en ti todo este tiempo, verdaderamente tú me das y yo te voy a ayudar a que tú vivas ese duelo. O sea, me importas y por eso te acompaño. Eso es mejor decir, ¿no? En lo que sea que estés sintiendo, cuando sea que lo sientas, está bien. Porque la persona muchas veces se siente, tiene culpa por el simple hecho de no superarlo o de llorar, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conversar con mujeres que en este caso tenían una muerte perinatal, que es por ejemplo un aborto o una muerte obstétrica,
y era como que me siento culpable por sentirme mal. Entonces, una persona que está pasando por un proceso de duelo tiene toda la libertad de llorar porque es su proceso, entonces es muy personal. Otra de las frases tabús que tenemos, por ejemplo, es tienes que ser fuerte, que ya lo comenté. Otras podría ser, Dios mío, yo no podría soportarlo, ¿no? Está bien, o sea, es tu punto de vista respecto a la situación. Que lo digas en ese momento, porque la persona afectada va a sufrir tal vez mucho más de lo que ya está sufriendo. O al menos yo entiendo, eso pasa muchas veces con las personas que, digamos, tienen una enfermedad terminal y que tú vengas y te acerques y le digas, al menos ya no está sufriendo, supone decir, o sea, todo el tiempo que sufrió no valió la pena. Entonces son situaciones que hay que saber manejar, las palabras que hay que saber manejar, ¿no? Y por último, ahora está en un mejor lugar. Esta frase lo relaciono mucho con lo que es la religiosidad, que si bien es muy importante dentro de un duelo, porque a muchas personas les permite o les ayuda a superar el duelo o pasarlo de forma más rápida, a veces decir esas palabras, como repito, no son tan necesarias. Hay personas que les puede funcionar, no lo voy a negar, pero hay ciertas personas que tal vez no lo van a ver necesario y como son muy cotidianas, peor, van a pensar que tú no tienes en tu dolor, ¿no? Y quieres demostrar obviamente todo lo contrario. Lo podemos cambiar, por ejemplo, por no puedo ni imaginarme qué estás sintiendo, pero yo estoy aquí, ¿no? O simplemente sabemos que, por ejemplo, el 80% de nosotros, humanos, nos comunicamos por un lenguaje no verbal. Nos comunicamos con gestos, en este caso, prácticamente con gestos. Entonces, puede valer todas estas palabras que he dicho, solamente puede valer inclusive un abrazo o una mano en el hombro. Eso ya puede ser un significado de que estás apoyando a la persona. Entonces, vamos viendo esas diferencias para ya también ir resolviendo las dudas posteriores. Siguiente, Michael, por favor. Siguiente. Hasta que pase la otra diapositiva. Exacto. Ya. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a hacer la pregunta. Lo hizo Rosy. Siguiente. Yo quisiera saber qué frase, ustedes según lo que yo ya he hablado, qué frase de una situación de duelo. A ver, ¿quién me responde estas tres frases? Siempre estaré dispuesto cuando me necesites. Podría haber sido peor. Mientras hay vida, ¿crees que debe decir una persona que está pasando por un proceso de duelo? ¿Voluntarios o yo escojo? Ya, Nelly levantó la manito. Uy, ya le dio la respuesta. Sí, bueno, iba a decir eso. Siempre estaré dispuesto cuando me necesites. Cuando me necesites. Exactamente, Nelly. Entonces pudiste entender básicamente lo que traté de decir, ¿no? Que la persona en ese momento solamente necesita de un apoyo hacia la otra persona, ¿no? Tal vez decirle una frase que siempre todas las personas le dicen no sea tan necesario. Muchas gracias por tu participación. Ya. Muy bien, pasemos a la siguiente. Ya. Ahí, para dejar un poco en contexto, anterior, para terminar, bueno, esta es, digamos, la frase de premio para Nelly en este caso. Los duelos difícilmente se viven solos y el compartirlos es una gran ayuda para aliviar el sufrimiento. Eso hay que entender. Los factores de apoyo siempre son muy importantes para las personas que están viviendo un proceso de duelo. Siguiente. Ahora lo que vamos a pasar a ver son las estrategias de duelos o para manejar el duelo según edad, ¿no? Adolescentes, niños y adultos. Siguiente. En el caso de los niños, Rosy ya nos ha explicado largamente lo que se tiene que tratar de manejar con los niños, porque muchas veces a los niños nosotros, tal vez por ser adultos, creemos que es mejor protegerlos y la mejor forma de protegerlos es no decirles sobre la muerte de un ser querido. Y es por el contrario, es lo que menos se debe hacer. Inclusive hay varios libros que dicen que los niños deberían ser parte, o sea, participar de estos ritos funerarios que son los velorios y demás, o entierros,
porque es necesario su presencia. Ahora, no es que obligar al niño le voy a decir, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo y tienes que estar al costado mío. No, o sea, se le hace la pregunta, la consulta, si quiere aparecer, si quiere estar, depende también si es un niño de 3 años, 4 años, y obviamente se le permite, nunca se le debe negar, ¿ok? Otra cosa que también explicó Rosy es animarlo a expresar lo que siente. Si bien no tienen que, o sea, los padres obviamente no mostrar una emoción excesiva, tal vez de llanto, así de ira, de cólera, pero sí demostrarle al niño que se aperture a llorar, que se aperture a sentirlo, a hacer lo que siente. No está mal, al contrario, hay que sentir tal vez ese dolor para que en el proceso pueda ir superándolo, ¿no? Mantenerse física y emocionalmente cerca del niño. Estas dos cosas son muy importantes, porque muchas veces cuando hay la muerte de una pareja, de un esposo o de un conviviente, y la mamá o el papá obviamente ante la situación destruye totalmente por una semana, por 2 semanas o por un mes o en el peor de los casos hasta más meses o más de un año, es necesario la presencia de un adulto frente al niño. Entonces, si en caso yo papá o yo mamá me doy cuenta que ya no puedo más porque me siento muy mal, o sea, siento que yo no lo puedo superar, puedo dejar a cargo a alguien, puede ser mi mamá, puede ser mi papá o puede ser cualquier otra persona, para que esa persona pueda encargarse del niño, porque el niño no tiene que perder rutinas y lo que hacía antes de la muerte de sus padres o la muerte de un familiar X. Algo muy importante es que los niños entienden la muerte. Por ejemplo, un niño de 3 años entiende diferente la muerte que un niño de 6. Un niño de 3 años cree que la muerte es que el familiar se durmió y en algún momento va a levantarse. Entonces, es necesario, digamos, quitar esos mitos o esas ideas que tiene ese niño, pero no diciéndole, no, tal vez apoyándose mediante una fábula, un cuento, un dibujo, un video. En internet hay miles de guías para manejar el duelo en niños. Entonces es muy importante también tener ese tipo de información en caso pasase una situación de duelo por pérdida, ¿no? Por fallecimiento. Y también es muy importante el uso de imágenes de la naturaleza. Algo que Rosy también mencionó que es muy importante es aprender a normalizar el duelo. Si bien sabemos que el duelo es algo muy doloroso porque habla de muerte y la palabra muerte de por sí ya es muy dolorosa, es muy importante presentarle al niño desde muy pequeño es un acto natural. Entonces, tal vez, no sé, si al niño se le explicó antes cuál es el proceso de muerte, qué es lo que sucede, el niño cuando muere familiar, en el peor de los casos, ya tenga más estrategias de afrontamiento que un niño que le tiene miedo a la muerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siguiente, Michael. Siguiente. Ya, ahora pasamos en adolescentes, ¿ok? Es importante que el adolescente participe, en este caso en los ritos funerarios. Hay que tratar de potenciar su participación porque sabemos que el adolescente es básicamente como un adulto, él ya se da cuenta, ya no hay forma de contarle con cuentitos ni nada de esas cosas, ¿no? Algo que hay que evitar es la sobreacción. Muchas veces cuando el adolescente se siente sobreprotegido, como que no le digas que se murió así, o no le digas que tiene que ver el cuerpo, no le digas que tenga o que participe dentro del funeral o lo que se dé, el adolescente se empieza a sentir como niño y dice, no, pero yo puedo ser un niño, o sea, yo ya soy un adulto, muchos dicen, entonces es necesario potenciar su participación. Otra cosa es mostrarse cercanos y disponibles, ¿no? Al igual que los niños, siempre tienen que estar cerca, mantener las rutinas y las normas, garantizar la atención, sobre todo la atención y el afecto, que ahorita lo voy a ver por qué. Y por último, reafirmar su personalidad. Sabemos que el proceso de adolescencia es un proceso bastante difícil, bastante complicado. Entonces, el joven, el adolescente que se va a volver joven, está en un proceso brutal de crecimiento. Entonces, está formando su personalidad. Entonces, imagínense a alguien que tiene confusiones amorosas, que tiene confusiones sociales, que se muere un pariente muy cercano y en el peor de los casos se mueren sus padres. Entonces, es un impacto muy fuerte para esta persona. Entonces, hay que manejar con muchísimo cuidado los adolescentes. Son la población que más riesgos tiene a nivel, comparando con los niños y los adultos.
Siguiente. Ahora en el caso, por último, de los adultos, ya también incluyendo los adultos mayores. Siguiente, por favor. Incluyendo a los adultos, es importante mostrar estrategias. Sí, por favor. ¿No? Buscar primero apoyo en familiares y amigos. Es necesario tener apoyo en familiares y amigos, a pesar de que yo como doliente, porque así se le dice a la persona que pierde a un ser querido, quiera un momento de soledad, es importante buscar en algún momento duelo a amigos y familiares, a personas cercanas, ¿no? Darse permiso para vivir este duelo. Se tiene que permitir vivir, sentir las emociones porque así va a poder sobrellevarlo de mejor manera. Evitar tomar decisiones de forma precipitada, sobre todo días después de la muerte de su familiar. Algo que también es muy importante y que se usa mucho en lo que es terapias, cuando no hay un proceso de duelo adecuado y se genera un duelo complicado, es escribir a la persona fallecida, ¿no? Porque es una forma de comunicarse, a pesar que obviamente la persona no lo va a recibir, no va a haber una recepción y una devolución, es importante porque es una forma de expresar tus emociones. Otra cosa también es leer libros, poemas, frases. Hay un montón de libros autobiográficos que te ayudan a ti a saber que la única persona que está viviendo un proceso de duelo, sino que hay muchas personas que también viven su proceso. Y eso te ayuda más, porque son más enseñanzas para ti, ¿no? No conviene también hacerse de los objetos totalmente de la persona fallecida, pero tampoco significa que te quedes con todos los objetos. En algún momento vas a tener que ir dejando cosas, pero también es un proceso bastante largo. Siguiente. Siguiente. Ok. Otra cosa que puede también ayudar a los adultos es crear un espacio de recuerdos que permitan revivir tal vez más felices con la persona fallecida, ¿no? Otra cosa es cuidarse a sí mismo. Si bien en un principio va a haber problemas de sueño, problemas de alimentación, depende de las circunstancias, ¿no? Y de la persona que tan cercana fue a ti, es importante llegar a un momento en que tú ya te apertures a cuidarte a ti mismo, vuelve a ser la misma de antes, tus sueños se cumplan con las 7 horas, etc, etc. Y por último, frecuentar el espacio de aire libre, pues, ¿no? Y también pasear solos o acompañados según el momento en que estés pasando. Siguiente. Ahora, más o menos como lo que estuvo hablando. Ah, no, bueno, vamos a pasar a la trivia, perdón. Ya estaba hablando del otro tema. Siguiente, por favor. La primera pregunta es, ¿los niños se recuperan más rápido de un duelo? A ver, ¿quién me puede responder? Voy a estar viendo acá. Voy a alzar la mano, la manito. ¿Quién me puede responder esta primera pregunta? Está básicamente fácil, creo. Sí, es la primera opción, pequeño y de grande no se cortará. No, el niño lleva la marca de la pérdida de por vida. Cada persona lleva su tiempo. ¿Cuál de los tres creen que sea la respuesta? Ya, a ver, José. La última opción, señorita. Cada persona lleva su tiempo. Exactamente. Es muy bien. Muchas veces se dice que el niño no se va a acordar de la situación o la pérdida de un familiar muy cercano, pero hay estudios que dicen que si no se lleva un duelo adecuado, un proceso de duelo adecuado durante la niñez, hay mucha probabilidad que si bien el niño no se va a acordar cómo falleció, de qué forma falleció, pueda tener algún tipo de situación, o sea, no pueda manejar sus situaciones de manera adecuada, ¿no? Y tenga dificultades. Entonces, cada persona lleva su tiempo, sea niño, adolescente o adulto, ¿ok? Y ambos se respetan. Ahora la siguiente pregunta, a ver, otra persona, ¿en qué población hay mayor riesgo de conductas suicidas? Esa es un poco así como para pensar. Siguiente, para ver las opciones, ¿adolescentes, niños o adultos mayores? ¿Quién me quiere levantar la mano? O si no, vuelve a leer José Soto. Otra persona, de manera voluntaria. Señorita, creo yo que mayormente pasa esto en los adolescentes.
Muy bien, correctamente. Pasa y hay un gran riesgo, y lo vuelvo a recalcar, en los adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes son un grupo, como lo expliqué, que está en proceso de crear su personalidad, están en conflictos personales, entonces la pérdida de un ser querido muy cercano puede afectar y puede llevar a conductas suicidas, puede llevar a conductas autodestructivas, perdón, conductas de adicción. Entonces es muy importante tener en cuenta a los adolescentes ante un proceso de duelo. Y por último, otra persona también, gracias por la participación. ¿En cuánto tiempo se supera un duelo? A ver, quiero ver las opciones. Opciones. Siguiente. Un año, de acuerdo a las estrategias de afrontamiento de la persona y el contexto, o 6 meses. ¿Quién me dice? Veo que prenden, apagan su micrófono. ¿Quién me puede responder? Ya, a ver, de nuevo, José Soto. Yo creo que de acuerdo a las estrategias de afrontamiento de la persona y contexto. Exactamente, exactamente. No hay tiempo establecido para la superación del duelo, pero sí, justamente como comentó Rosy, se estima, según el 5, que a partir del año, o sea, si la persona sigue con ese humor triste, de tristeza o depresivo, sí hay una posibilidad de que estén pasando un duelo patológico, ¿no? Y se necesita ayuda, en este caso psicológica, ayuda psiquiátrica, ¿no? En el caso, de acuerdo a la situación. Entonces sí, es de acuerdo a las estrategias de afrontamiento de la persona, o sea, de la capacidad de superación y el contexto donde vive. Obviamente eso es básico. Eso es básico. ¿Ok? Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces esta sería una de los premios por la participación de ATIC, que dice: aunque la pérdida de un ser querido es un acontecimiento que no puede escogerse, la elaboración del duelo es un proceso activo de afrontamiento y debilidades. ¿Ok? Siguiente, ahora sí. Ahora vamos a hablar, uniendo un poco a lo que dice Rosy, en relación a cómo yo puedo descubrir, o cómo puedo saber que mi familiar está pasando por un duelo patológico o complicado. Hay muchos cuestionarios, para hablarlos en términos generales, los que somos psicólogos, damos muchas veces cuestionarios, como por ejemplo para saber cuánta autoestima tienes, si tienes depresión, si tienes ansiedad. Entonces esto es un cuestionario que es para el duelo, para identificar el duelo patológico. Ahora, no quiere decir que porque yo le tomé esta encuesta a la persona que yo creo que tiene un duelo patológico y me salió alto, es que tiene el duelo patológico, ¿no? Esto conlleva un trabajo, en este caso con un psicoterapeuta, con un psicólogo, que es un poco más largo, hay una entrevista y todo eso te puede dar, digamos, un alcance general a lo que es si la persona está pasando por un duelo patológico, ¿no? Este cuestionario es para mayor de 14, cuyo ser querido haya fallecido hace más de 3 meses y menos de 3 años. Siguiente. Este es el cuestionario. Siguiente, por favor. Lo pueden buscar por internet porque está ahí. Siguiente. ¿No? Más o menos es las preguntas que dicen: tras su muerte me costaba relacionarme con algunas personas, y se marca, y eso tiene un puntaje, y de ahí ya se mide si la persona está pasando por un duelo patológico o no. Siguiente. Ok. Entonces, cuando yo que creo que estoy pasando por un duelo patológico, o mi familiar cree que estoy pasando por un duelo patológico, debo buscar ayuda. Y eso también uniéndolo un poco con lo que dijo Rosy. Primero es, si se puede tomar el cuestionario, bien, ¿no? Eso me va a dar un alcance. Creer que lo necesito, ¿no? Tal vez te empieza a resultar difícil hacer las cosas que antes realizabas de la misma forma, ¿no? Siempre se volverá, lo busca en todas partes. Hay un sentimiento de soledad y de no querer estar con nadie. No hay planes al futuro, respuesta emocional. Muchas de las personas que pasan por un duelo patológico incluso se portan como la persona fallecida, o se empiezan a portar como la persona fallecida, imitar.
Entonces eso es muy peligroso también. Irritabilidad, ¿no? Tener dificultades de aceptar la muerte, sentirse culpable por estar vivo, ¿no? Sí, porque muchas veces pasa de decir, ¿por qué yo estoy viva si soy mayor y la persona más joven se murió? Entonces, puede pasar estas situaciones. Ahora hay que entender, no es que si yo, por ejemplo, mi familiar fallece hoy día y yo siento todo eso mañana, está bien, porque estoy pasando por un proceso, o sea, recién estoy tratando de entender ese proceso, pero si ya pasó más de 7, 8 meses, o ya pasó más de un año inclusive, y sigo teniendo estas mismas cosas, digo, no, ahí puede ser que yo esté pasando un proceso de duelo patológico o duelo complicado. Siguiente. Entonces, ya vamos a terminar. Siguiente, por favor. Estos son algunos libros que si quieren también pueden copiar los títulos, ¿no? Muchos de estos libros son autobiografías de gente que ha perdido a sus familiares o ha perdido más de un familiar, ¿no? Cómo sobrevivir a la pérdida del amor, por ejemplo, que también es un tipo de duelo, ¿no? Hay que saber que el duelo no es solamente la muerte, sino duelo de trabajo, hay duelo de pérdida de pareja, hay duelo inclusive ante una enfermedad, por ejemplo, como el Alzheimer, ¿no? Que si bien la persona no fallece en ese momento, ya vive un duelo de por sí. La muerte de los seres queridos, sanar la muerte de un ser querido, no está sola, vivir cuando un ser querido ha muerto, la vida después de la muerte. Entonces, estos libros son bastante gráficos o algunos también de manera teórica que nos van a ayudar o nos van a permitir a superar más rápido el duelo del familiar. Siguiente. Siguiente. Bueno, siguiente, vamos para terminar y hacer una dinámica y acá cerrar, esas son las referencias. Voy a hacer mi historia y ustedes me van a responder ya con todos los conocimientos que han adquirido en esta exposición, ¿ok? Tenemos acá a dos adultos mayores. Uno se llama Pepe y el otro se llama Juan. Estos dos adultos mayores tienen casi la misma edad, tienen parejas casi de la misma edad, y también sus parejas, algo que tienen en común es que sus parejas están con una enfermedad crónica y pronto van a morir. No se sabe si de acá a un mes, a 2 meses, pero ya van a morir. Y ellos están acompañándolos a sus parejas, ¿ok? Entonces, pasa el tiempo y las dos parejas fallecen. Siguiente, por favor. Entonces, para esto, fallecen los dos y... No, ya bueno, ya lo pusiste. Una antes, por favor. Ya, está bien. Sus parejas, y obviamente Pepe y Juan se quedan solos. Ahora, ¿cómo es Pepe? Pepe es una persona que siempre le ha gustado apoyar o sentir, cada vez que ha querido o ha necesitado ayuda por alguna cosa, siempre le ha gustado consultarle a su grupo de amigos y también a sus hijos, ¿no? Entonces, una bastante activa. Entonces, obviamente cuando Pepe, o sea, su esposa de Pepe fallece, él se siente muy triste porque obviamente era su mano derecha, le gustaba estar con ella, la amaba mucho. Entonces pasa por un proceso bastante difícil, ¿no? Ahora nos vamos a Juan. Juan es una persona que antes de la muerte de su esposa, muy solitaria. A él no le gusta que lo ayuden en nada, siempre está, trata de arreglar sus problemas solos, es muy introvertido, no comunica a sus hijos sobre el estado de salud de su mamá, por ejemplo, cuando estaba mal. Cuando su esposa fallece también se siente muy triste, al igual que Pepe. Pero Pepe, ahora sí siguiente, Pepe buscó por internet porque se sentía realmente mal, se topa con un grupo de duelo, o sea, descubre que hay grupos que son como terapia de grupo, que hablan sobre duelos y se topa con un montón de gente que cuenta diferentes experiencias con respecto a sus familiares, ¿no? Y Pepe dice, siguiente, por favor. Siguiente, ya, dice, lo que me está pasando es normal. Todas las reacciones que me llevan a pensar que me estoy volviendo loco no son reales, son normales. Ya me ha dicho el psicólogo que si pretendemos olvidar al ser querido, vamos mal encaminados. Tenemos que aprender a convivir con sus recuerdos y a seguir viviendo, porque este es el mejor regalo que podemos hacer a los que ya no están con nosotros. A Pepe después de toda esta situación que pasó.
Ahora, ¿qué es lo que dice Juan? ¿O qué es lo que pasa con Juan? Siguiente, por favor. A diferencia de Pepe, Juan decide no relacionarse con nadie. Decide alejarse completamente, ha aprendido, entre comillas, a convivir con esta de duelo, aparenta normalidad, pero nunca ha sido capaz de desarrollar estrategias de reinserción, se queda solo, cada vez su estado de salud empeora, cada día puede salirse días sin salir de su domicilio. Entonces, estos son dos situaciones con dos personas que son, entre comillas, parecidas, que pasan por la misma situación, pero lo toman de una diferente forma. Siguiente. Ahora la pregunta que yo me hago. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué es lo que está llevando Juan? ¿Podría ser considerado complicado? Y en este caso le agregaría el por qué. Alguien que pueda responderme esa pregunta verdaderamente es explicado bastante largo qué significa el duelo. Alguien voluntariamente, yo para terminar. Alguien que me pueda explicar si cree que Juan podría estar pasando por un duelo complicado. No hay participantes, creo. Se han quedado dormidos. Ya, Carmen. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo pienso que sí, porque como bien explicaste, Juan es muy introvertido, no tiende a compartir los familiares, emociones, como ustedes dijeron. Es muy importante que de alguna manera podamos contarle, sentimos, nuestras emociones, los pensamientos, ¿no? De esta manera, creo yo, vamos a superar ese proceso, ¿no? Exactamente. Muy bien, Carmen. Muchas gracias por tu participación. Exactamente. Juan podría haber estado pasando por una situación de duelo complicado. Y tal vez si él se diera cuenta o tuviera familiares cercanos que pudieran darse cuenta de su realidad, podrían inclusive ayudarlo y tal vez empezar a trabajar con un psicólogo, ¿no? De la mano de un psicólogo. Entonces, muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente, creo que ya no hay más. A ver, Michael. Siguiente. Muchas gracias. Cualquier pregunta, duda, sugerencia, estamos acá. Gracias. Yo quería preguntar, porque ahorita estamos en una situación de la pandemia, ¿cómo se está llevando ese duelo? Por ejemplo, en contextos COVID-19, por ejemplo, que de repente es válido los rituales, ya se está haciendo los rituales, o cómo haríamos rituales en este contexto, por ejemplo. Ya, está bien. Voy a responderte esta primera pregunta. Más que todo, creo que lo que me preguntaste es en relación al COVID, porque de por sí ya no hay rituales, no se puede hacer velorios y sobre todo con personas que sufren esta enfermedad. Sí, es complicado porque se pierde algo, ¿no? Se pierde algo que usualmente se hacía y que era un símbolo importante dentro, por lo menos en la cultura del país era importante. Entonces, lo que se puede hacer para reemplazar es tal vez formar altares, ¿no? No es la misma, no es el mismo proceso ni nada por el estilo, pero tal vez hacer un altar, si en caso eres creyente, hacer una misa, no sé, tal vez mediante el Zoom o una plataforma virtual. Inclusive también se dice que, así como lo expliqué en la parte de estrategias, ¿no? Tal vez hacer una caja de recuerdos con las cosas más significativas para esa persona, guardar alguna prenda favorita. Entonces tal vez eso pueda reemplazar, obviamente no va a ser igual, pero pueda aunque sea reemplazar ese proceso
de velatorio que es tan importante para muchas personas y sobre todo personas que son bastante creyentes, ¿no? Es bastante doloroso este cambio y de hecho nos queda simplemente adaptarnos, ¿no? Esa sería mi respuesta. Ok, gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan? Yo sí, Michael. Sí, Valeria, buenas noches. Tengo una consulta. ¿Qué pasaría si, no, bueno, un caso en el cual una persona no ha podido superar o no ha tenido un buen cierre de su duelo, ¿no? ¿Qué complicaciones le podría traer a futuro a esta persona? Ok. Bueno, creo que yo le iba a dar el pase a Rosy para responder, pero no sé si está ahí. Sí. Ahí está, ya para que puedas responder Sí. esa pregunta. Claro, mira, como les estuvimos explicando, es un tema bastante difícil de tocar, ¿no? Y más, digamos, en esta época de pandemia, ¿no? En la cual muchas de las personas no se han podido despedir de sus seres queridos. Pero ¿qué sucede cuando de repente ya el duelo se vive de repente o ya no, digamos, dentro del proceso, dentro de la etapa o dentro de los 12 meses, ya nos, digamos, la persona ya está, digamos, con unos síntomas o unas manifestaciones ya más severas, o más intensas o más frecuentes, ¿no? Entonces, esta persona ya podría, de repente, podría llegar digamos, si no se atiende a tiempo o no acude a un profesional, en este caso puede ser un psicólogo o un psiquiatra, digamos, podría presentar algunos trastornos. En este caso, podría presentar de repente, si siente mucha tristeza, digamos, frecuente o constante, podría presentar algún trastorno de depresión. Pero esto tiene que ser bastante, digamos, tocado en pinza porque es un trastorno, un tema muy complicado, ¿no? Entonces se tiene que hacer una serie de evaluaciones para que pueda llegarse a prevenir justamente algunos trastornos o desórdenes que podría presentar la persona. No sé si Valeria quisieras agregar algo más. Sí, creo que de por sí primero es, o sea, si la persona no se puede dar cuenta, por lo menos su entorno sí se dé cuenta. Entonces también estas capacitaciones sirvan que para ayudar a otras personas cuando pasan por una situación así. Entonces, si el entorno se da cuenta, ve que hay ciertas cosas, como comentaba, ¿no? Hay ciertas actitudes que sí no son, digamos, habituales o que ya pasó el tiempo establecido, entonces sí, invitar a la persona a que pueda acercarse a un psicólogo y pueda llevar mejor el orden, ¿no? Y si en caso esa persona, pongamos en el peor de los casos, no tiene esos recursos, no hay familiares que se den cuenta, o él mismo no se da cuenta, entonces, como dice Rosy, pueden desencadenar procesos de trastornos de depresión o cualquier tipo de trastorno, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estar, o mejor dicho, es muy importante la psicoeducación en relación de todos los temas, ¿no? Y sobre todo de los psicológicos, que son los que más con pinzas se tienen que tocar porque son muy complicados. Pero sí, esa sería mi respuesta. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud que puedan tener los participantes? Sí, yo tengo un comentario. Uh-huh. Buenas noches con todos. Bueno, gracias por la exposición, en verdad ha estado muy interesante y creo que es un tema muy relevante en el contexto actual, ¿no? Como ustedes han mencionado. Algo que a mí me gustaría comentar es cómo en realidad la sociedad nos enseña como reglas que el dolor y el sufrimiento no está bien, ¿no? O es algo malo o algo que no debemos de pasar, o algo que apenas hay algún signo que demuestre que tú lo estás atravesando, entonces se debe de negar su existencia y
o tratar de reducirla a lo máximo, ¿no? Entonces, esto es lo que creo que ha hecho por mucho tiempo y hasta ahora en realidad todavía me parece que el tema del duelo sea muy tabú, ¿no? Es como que pierdes a alguien y las personas esperan y te dicen, y recordando un poco la parte que ustedes mencionaron de las frases que se debían de decir y las que no, sí, en realidad es muy común que las personas te digan mucha fuerza, no sé fuerte, tú vas a poder pasar esto, el tiempo lo va a curar, ¿no? Y en realidad es simplemente estas frases lo único que a uno hace sentir es como que te anulan el dolor, ¿no? Como que te buscan anular el dolor o buscan anular tu paso por este proceso, ¿no? Entonces, sí, para mí es muy relevante recordar esto, ¿no? Tenerlo presente y que como sociedad busquemos aceptar más el dolor y aceptar que la vida también tiene como parte importante que son estos momentos difíciles, ¿no? Y de los cuales vamos a aprender bastante, a la vez que igual que los momentos buenos y los momentos agradables, ¿no? Entonces sí, en verdad muy de acuerdo también con lo que señalaron de acuerdo a que cada uno tiene sus procesos, o sea, el duelo tiene las etapas que ustedes nos mostraron, pero sí, cada uno de nosotros podemos vivir de una manera distinta las etapas en un orden diferente, ¿no? Tal vez a algunos nos va a tomar un poco más de tiempo y no necesariamente se tiene que patologizar por eso, ¿no? Pero sí a la vez estar muy al tanto de cuándo ya es algo que está saliendo de nuestras manos y cuándo ya debemos de acudir a un profesional, ¿no? Entonces sí, bueno, ese era mi comentario y muchas gracias. En realidad creo que es un tema muy, muy importante y me ha agradado mucho cómo lo han abarcado. Gracias. Gracias, Patricia. ¿Algún otro comentario, sugerencias, recomendaciones o preguntas, inquietudes que podrían tener los participantes? Buenas noches. Buenas noches. Yo quería consultar algo. ¿Cómo podría abordar o qué estrategias podría utilizar una persona que se encuentra viviendo sola frente a un proceso de duelo, ¿no? Por ejemplo, en estas circunstancias, si hay un familiar en provincia que fallece y la persona se encuentra en otra ciudad, ¿cómo podría, qué estrategias podría utilizar para poder afrontarlo, ¿no? Encontrándose sola. Ujú. Claro, ¿no? Justamente es un tema bastante complicado, ¿no? Más, digamos, más aún si la persona eh, se encuentra sola viviendo, digamos, este duelo, ¿no? Como una parte de mi presentación, yo les comenté, em, ¿no? Que es muy, digamos, valga la redundancia, importante contar con una red de apoyo, ¿no? Tanto familiares como algunas amistades cercanas que podríamos tener, ¿no? Entonces, es muy importante poder valernos de ellos, ¿no? Valernos de estas herramientas o recursos para que podamos nosotros manejar, digamos, o sobrellevar este duelo, ¿no? Como les comenté también, no vamos a, de repente no vamos a poder aceptar la muerte de este ser querido, pero es muy importante poder sobrellevarlo, ¿no? Ese es, digamos, alguna recomendación que te puedo dar. No sé si mi compañera Valeria está por ahí y te quisiera dar algunas estrategias adicionales. Oh, bueno, básicamente, obviamente siempre como comentó Rosy, es tratar de buscar unas redes de apoyo, no solamente familiares, sino personas cercanas como amigos, inclusive vecinos. Sí he escuchado que hay casos donde simplemente la persona, o sea, si son una pareja, por ejemplo,
es bastante complicado, ¿no? Porque no tienen hijos, no tienen familiares cercanos, entonces puede establecerse, si en caso no tuviese familiares, en este caso personas como amistades o inclusive, como vuelvo a repetir, vecinos, ¿no? Que puedan estar tal vez observando o al tanto, si en caso la persona fallece, de qué forma podrían acompañarlos, inclusive brindar ayuda o buscar apoyo, no sé, en caso de las municipalidades, por ejemplo, si en caso la persona es un adulto mayor, tratar de buscar la forma de que la persona pueda tener contacto con alguien, porque sabemos que si bien hay personas que viven solas, de alguna forma sí tienen algún tipo de contacto, tienen un amigo cercano o alguien que conocen. Entonces, si tienen esos pequeños contactos, establecerse o tratar de agarrar desde esas redes de apoyo. Ese sería mi comentario. Bueno, mi respuesta. Gracias. Gracias por tu participación. ¿Alguien más que desea preguntar? Hola, sí, tengo una duda más. Dime. Si bien es cierto, la persona, bueno, que está pasando por el duelo, ¿no? Dependiendo de cuánto es la necesidad de que salga de todo de toda esa depresión que puede estar pasando, ¿no? Decide ir a una ayuda profesional, ¿no? Pero si por ave, por ejemplo, ¿no? En hospitales se ve que la pérdida se da inmediatamente cuando un familiar está dentro en UCI, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, es recomendable en ese momento dar un soporte emocional a los familiares, por ejemplo, de este paciente, bueno, del paciente que ya va a fallecer, ¿no? O se tendría que esperar o a darle un seguimiento, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, a lo que explicó Rosy de las 5 etapas del duelo. Porque sí es cierto, los familiares en este caso van a estar en la etapa de negación, ¿no? Conjunto con la ira, ¿no? ¿Cuál sería lo recomendable en ese caso, ¿no? Para poder dar un soporte emocional primario en este caso a los familiares? Claro. Bueno, usualmente ante la pérdida de un familiar, o más que todo la comunicación de la pérdida de ese familiar, porque a veces pasa que los médicos, las enfermeras tienen que cumplir la función de informar. Existen lo que se llaman los primeros auxilios psicológicos, ¿no? En el caso de nosotros que somos psicólogos. Entonces sería, obviamente, entender a la persona desde la reacción, porque las reacciones son diferentes en las personas. Si bien hay, como comentó Rosy, un proceso de negación, de ira, etc., hay personas que simplemente se van a quedar en shock y no van a decir nada y se van a sentar y tal vez van a empezar a decir, no está pasando, no está pasando. Hay otras personas que simplemente se pueden tumbar a llorar, hay otras personas que pueden estar serias sin llorar o sin reaccionar. Entonces, es simplemente el acompañamiento, en este caso, de la persona que informa, puede ser un personal de salud, y en el mejor de los casos de un psicólogo, ¿no? Porque él va a saber brindarle estrategias, en este caso, ayuda a esos primeros auxilios psicológicos, ¿no? Pero lo principal que sería es simplemente decirle que su familiar ha fallecido y tal vez sentarse al costado de él, ver su reacción, ¿no? Si es una persona que se pone a llorar desconsoladamente, pero simplemente se siente, entonces tal vez apoyarse, mejor dicho, sentarse al costado de esa persona y ponerle una mano en el hombro, creo que sería suficiente, ¿no? Pero si es una persona tal vez que empieza a gritar, empieza a hacerse daño, a golpearse, entonces ahí deberíamos tomar otras estrategias, ¿no? Como que tratar de calmarlo, buscar más ayuda para que la persona no se pueda hacer daño. Entonces implica mucho también la forma como la persona puede reaccionar ante la noticia. Pero sí, principalmente utilizar los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que no, tal vez no en ese momento brindar un discurso largo de lo que es la vida o que conlleva eso, sino simplemente acompañarlo, porque a veces eso puede significar muchísimo más, como lo expliqué también. ¿Algo más que quieras decirlo así? Sí, justamente es muy válido lo que comentas, ¿no, Valeria?
hay que acoger, digamos, las emociones que pueda tener esta persona. Y también va a depender mucho, digamos, de la edad del grupo etario en el que se encuentre esta persona, ¿no? Como vimos en la presentación, en la infancia, en la adolescencia y tanto en la adultez se van a vivir diferentes procesos, ¿no? Diferentes etapas, y cada uno de estas etapas y cada una de las personas va a vivir un duelo diferente, ¿no? Entonces no todos van a vivir de la misma manera un duelo, una pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces, como tú bien dices, lo primero que yo consideraría es contener estas emociones de esta persona, ¿no? Digamos, que pueda, digamos, liberar, soltar todo lo que tiene dentro. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces de esta manera terminamos la capacitación El Camino al Duelo. Agradecemos a la voluntaria Rosy Albornoz y a la interna Valeria Soto por esta contribución tan importante, por esta capacitación tan importante sobre el duelo, que ha sido muy didáctica. Y a todos los participantes los invitamos a nuestra próxima capacitación organizada por CONFIAP y por la Brigada Médico Humanitaria.